Bienvenidos alumnos una vez más a esta resolución paso a paso. Hoy continuaremos con el trabajo práctico número 8, solo que nos centraremos en los ejercicios de movimiento circunferencial uniformemente variado. En este ejemplo de problema nos dice que tenemos una masa de 50 gramos que se mueve a través de una trayectoria circunferencial del radio 1 metro. Dice que ha estado dando vueltas a una velocidad angular constante de 240 revoluciones por minuto y luego de haber completado 16 vueltas completas, comienza a acelerar con una velocidad angular eta constante de 7,5 radianes sobre segundo al cuadrado, lo que es lo mismo 1 sobre segundos al cuadrado. Este dato de que la partícula ha estado dando vueltas, de que dio 16 vueltas completas, es más que nada para que nos situemos nosotros. Nosotros vamos a tomar el tiempo t igual a 0 desde que la partícula comienza a acelerar. Y de ahí me pide distintos datos del problema que ya lo iremos viendo punto a punto. Primero hagamos un pequeño repaso de lo que es el movimiento circunferencial uniformemente variado. En este caso también tenemos una partícula que se encuentra desplazándose en la trayectoria de un círculo, la cual tiene una velocidad angular omega. Solo que en estos casos omega ya no va a ser constante, sino que vamos a estar hablando de una aceleración angular eta, que me hablará de cuánto cambia esta velocidad angular en función del tiempo. Esta aceleración angular la vamos a medir en radianes sobre segundos al cuadrado o 1 sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, podemos traer algunas expresiones como velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, o la posición angular final igual a la posición inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, y por último, velocidad angular final al cuadrado igual a velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular por el desplazamiento angular. Si se fijan en este punto, las expresiones que estamos utilizando son prácticamente las mismas que para movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que con los cambios necesarios: velocidad lineal por velocidad angular y aceleración lineal por aceleración angular. Pero si hacemos esos cambios, las ecuaciones quedan prácticamente iguales. Esta aceleración angular también se encuentra en la misma dirección que omega, ¿sí? Que en este caso puede ser entrando o saliendo de la pantalla. Si la aceleración angular, que aquí en los gráficos aparece como alfa, esto depende de la bibliografía prácticamente, si la aceleración angular y omega van en la misma dirección, significa que la rotación se acelera. El módulo de omega se irá haciendo cada vez más grande. Si la aceleración angular y la velocidad angular tienen sentidos opuestos, esto significa que la rotación se frena, es decir, que omega se irá haciendo cada vez más pequeña hasta que la rotación se detenga y comience a girar en la dirección opuesta. También podemos calcular la velocidad tangencial v como la velocidad angular por el radio, solo que en este caso no será constante. En un determinado punto tendremos una determinada velocidad tangencial v, y si el movimiento es acelerado, esa velocidad tangencial se irá haciendo cada vez más grande. Bien, hablemos ahora de las aceleraciones. También podemos calcular la aceleración radial como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o de la misma manera la velocidad angular al cuadrado por el radio. De la misma manera, la aceleración radial no es constante, ya que depende de la velocidad angular. Suponiendo un movimiento acelerado nuevamente, tendremos en un determinado punto una aceleración radial apuntando hacia el centro, y en otro punto distinto, también apuntando hacia el centro, una aceleración radial con módulo más grande. Como bien habíamos dicho anteriormente en los videos anteriores, la aceleración radial no podía más que cambiarle el módulo, no podía cambiarle más que la dirección a la velocidad tangencial, no podía cambiarle el módulo. Por lo tanto, tenemos que tener en estos casos otra aceleración que vamos a llamar aceleración tangencial, y la vamos a calcular como la aceleración angular eta por el radio. Esta aceleración tangencial entonces es la encargada de cambiar el módulo de esta velocidad tangencial, y en este caso la aceleración tangencial sí se mantiene constante en los distintos puntos de la trayectoria. También podríamos hablar de una aceleración neta, que podemos calcularlo a partir de Pitágoras entre la aceleración radial y la aceleración tangencial.
Bien, volvamos al problema. El primer apartado nos pregunta el desplazamiento angular y la longitud de arco. El desplazamiento angular, a partir de las expresiones que vimos al principio del video, lo podemos calcular como la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Si reemplazamos todos los valores que nos da de dato el problema, ¿sí? La velocidad angular inicial que nos dice que es de 240 revoluciones por minuto, pero ya vimos en videos anteriores cómo hacer el pasaje de unidades, me queda en 25,1 radianes por segundo. El intervalo de tiempo es de 0 a 10 segundos y tenemos más un medio de la aceleración angular que nos dice el problema que es 7,5 radianes sobre segundo al cuadrado. Introducimos todos estos valores en la calculadora y obtenemos que el desplazamiento angular es de 2,54 radianes. Si queremos calcular ahora la longitud de arco, es simplemente multiplicar el desplazamiento angular por el radio. Reemplazamos los valores, 2,54 radianes para el desplazamiento angular, el radio de 1 metro. Me queda que la longitud de arco es entonces de 2,54 metros. Bien, vamos ahora al apartado B. Me pregunta cuánto vale la aceleración radial, cuánto vale la aceleración tangencial y cuánto vale la aceleración resultante al cabo de esos 10 segundos. Lo primero que tenemos que hacer para poder calcular la aceleración radial es calcular cuánto vale la velocidad angular al cabo de esos 0,10 segundos. Entonces calculamos como velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La velocidad angular inicial, 25,1 radianes sobre segundo, más la aceleración angular de 7,5 radianes sobre segundo al cuadrado y el tiempo de 0,10 segundos. Todos estos datos en la calculadora indican que la velocidad angular final será de 25,9 radianes sobre segundos o 1 sobre segundos, que es lo mismo. Ya teniendo la velocidad angular final, podemos calcular ahora la aceleración radial final como la velocidad angular final al cuadrado por el radio. Reemplazamos los valores y una vez que lo introducimos en la calculadora, nos devolverá que la aceleración radial final es de 671 metros sobre segundos al cuadrado. Si ahora queremos calcular la aceleración tangencial, recordemos que esta se mantiene constante porque depende únicamente de la aceleración angular eta y lo calcularemos como eta por el radio. Si reemplazamos los valores, quedaría de esta manera y la calculadora nos va a devolver que la aceleración tangencial es entonces de 7,5 metros sobre segundos al cuadrado. Por último, si queremos calcular la aceleración resultante, es simplemente utilizar Pitágoras. Si reemplazamos ambos, la aceleración tangencial y la aceleración radial, quedará de esta manera. Entonces la aceleración neta al cabo de 0,10 segundos será de 672 metros sobre segundos al cuadrado. Me pregunta ahora si estas aceleraciones se mantienen constantes o no. Esto ya lo hemos repasado, lo veamos una vez más. La aceleración radial, como depende de la velocidad angular, no se va a mantener constante porque la velocidad angular está cambiando en función del tiempo. Por lo tanto, la aceleración radial no se mantiene constante. La aceleración tangencial, al depender únicamente de la aceleración angular, sí se va a mantener constante. Siempre que estemos hablando de problemas de movimiento circunferencial uniformemente variado, la aceleración angular debe mantenerse constante. Por último, como la aceleración neta depende tanto de un valor constante como uno que no lo es, la aceleración neta tampoco será constante en función del tiempo. Vamos entonces ahora al apartado C, que me pregunta la fuerza neta inicial y la fuerza neta final. Teniendo la aceleración neta final, es sencillo calcular la fuerza neta final. Simplemente es multiplicar la masa por la aceleración neta. Masa de 0,050 kilogramos y la aceleración neta final, como habíamos calculado en el apartado anterior, de 672 metros por segundo al cuadrado. Introduciendo estos valores en la calculadora, me queda que la fuerza neta final es de 33,6 newtons. Ahora, si queremos calcular la fuerza neta inicial, primero deberemos calcular la aceleración radial inicial, que la vamos a calcular como la velocidad angular inicial que me dio de dato el problema al cuadrado por el radio. Reemplazando los valores quedará de esta manera. Entonces la aceleración radial es de 630 metros por segundo al cuadrado.
La aceleración tangencial sabemos que se mantiene constante, por lo tanto la aceleración neta inicial lo calcularemos como la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración radial inicial al cuadrado y la raíz de todo esto. Reemplazando los valores quedará de esta manera y la calculadora entonces nos devolverá que la aceleración neta inicial es de 631 metros sobre segundos al cuadrado. Ya teniendo la aceleración neta inicial, puedo calcular la fuerza neta inicial una vez más como la masa por la aceleración. Reemplazamos los valores y la calculadora nos va a devolver que la fuerza neta inicial es de 31,6 newton. Entonces estamos viendo que si la partícula tiene un movimiento circunferencial uniformemente variado, tal que la velocidad angular aumenta con el tiempo, también lo hará la fuerza neta a la que estará sometida dicha partícula. Por último nos pide los gráficos, tanto de aceleración angular como de velocidad angular. El gráfico de aceleración angular en función del tiempo es un gráfico sencillo, directamente es una recta horizontal en el valor de 7,5 radianes sobre segundos al cuadrado. Y este gráfico no hay mucha más información que podamos sacar. Si ahora vamos al gráfico de velocidad angular en función del tiempo, también será una recta solo que con una determinada pendiente. Comenzará para t igual a 0 en 25,1 radianes sobre segundo y terminará al cabo de 0,10 segundos en 25,9 radianes sobre segundo. Este apartado también nos pregunta o nos pide que calculemos el desplazamiento angular a partir de este gráfico. Y eso lo vamos a calcular con el área bajo la curva del gráfico que acabamos de realizar. ¿Esto qué significa? Que tendremos que calcular el área de este rectángulo verde y el área de este pequeño triángulo azul. Y luego lo sumaremos y ese será el desplazamiento angular. Por lo tanto, el desplazamiento nos quedaría como base por altura, representando el área del rectángulo verde, y base por altura sobre 2, representando el área del triángulo azul. La base del triángulo verde son 0,10 segundos y la altura es de 25,1 radianes sobre segundos, ¿sí? La altura de la velocidad inicial. Ahora, para el triángulo, la base sigue siendo la misma, de 0,10 segundos, y la altura será la diferencia entre las dos velocidades angulares. Por lo tanto, si hacemos todos los cálculos, reemplazamos todos esos valores en la calculadora, me queda que el desplazamiento angular es de 2,55 radianes. Si quieren, los invito a volver atrás en el video y compararlo en el apartado A cuando calculamos también a partir de las expresiones el desplazamiento angular y van a ver que el valor es bastante similar. Muy bien, con eso concluimos el video de hoy. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos en el próximo video. Cualquier consulta quedamos a su disposición.